En reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se trazó la estrategia integral del país para enfrentar la etapa de recuperación posterior a la COVID-19, la cual se realizará gradualmente y sin traumas sociales. La reunión se orientó a los dirigentes de los organismos de la Administración Central del Estado presentar propuestas para el trabajo después del coronavirus y el ajuste al plan del año 2020 y la elaboración del 2021. El presidente cubano destacó que el proceso definido por etapas y fases fue analizado en el Buró Político, presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz. El objetivo es organizar una estrategia económica y social que pueda enfrentar la recuperación en un escenario de crisis mundial que decará la pandemia. Es un reto y un desafío inédito y que está planteando que existirá una profundización en la crisis general del capitalismo en estos momentos y por lo tanto en la crisis neoliberal y en los elementos de crisis económica, sanitaria y social, entre otros, aunque esto indudablemente es una crisis multilateral. El regreso a la normalidad se definió mediante 3 etapas fundamentales y se aprovecharán las más de 500 medidas implementadas en el país durante este periodo de pandemia. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, presentó las fases para cuando se regrese gradualmente a la normalidad, en la que se podrán abrir paulatinamente un grupo de actividades, teniendo en cuenta siempre el distanciamiento social y las medidas de higiene. Se estima que el país pueda iniciar la etapa de recuperación en los próximos meses, regresando gradualmente a la normalidad en la vida social, antes que lo logren otros países. O sea, aun cuando el mundo esté enfrentando la pandemia con una mayor incidencia que en Cuba. En este escenario es preciso definir y consensuar con anticipación, sin improvisar, bien planificado, cómo será el regreso a la normalidad de un conjunto de actividades, para lo cual hay que aprovechar la experiencia de las más de 500 medidas que hemos implementado en este periodo. El mandatario cubano dijo que ante la actual situación es imprescindible encontrar apoyo en los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución y en la base del Plan Nacional. Todo esto lo vamos a trabajar defendiendo como concepto que todo lo que está pendiente de implementación, de la conceptualización del modelo económico y social, de la implementación de los lineamientos y de las bases para el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, estén presentes en todo lo que vamos a trabajar, en todo lo que vamos a elaborar y en todo lo que vamos a proponer. Por lo tanto, esto nos estaría dando como resultado lo siguiente. Primero, que nos recuperemos de los daños causados por la pandemia, lo cual aquí se ha explicado en qué momento estamos, que es un momento más favorable, pero que requeriremos de que no exista confianza. Nos va a dar una estrategia económica para enfrentar la crisis mundial. Va a dar un impulso a la implementación de los temas pendientes del 6º y el 7º Congreso del partido. Y por lo tanto nos pone en una situación ventajosa y de avance en llegar al 8º Congreso del partido con una estrategia económica y social actualizada, robusta y que nos permita trabajar en el desarrollo económico y social del país. Para garantizar la tarea se constituye un grupo temporal de trabajo integrado por varios ministros. El concepto fundamental es el ahorro. Todo análisis que hagamos para regresar a la normalidad, modificar una determinada medida, debe primar el elemento económico y debe primar el concepto del ahorro. Si estamos haciendo cosas hoy más eficientes, con menos costo, que gastamos menos que como lo hacíamos antes, la premisa fundamental es tratar de dejarla como estamos. Las diferentes etapas proponen trabajar con celeridad en medidas que conduzcan a fortalecer la economía ante el escenario de crisis y avanzar en el sistema de dirección y gestión. Para esto hay que tener en cuenta la experiencia que ha acumulado el país, la revolución en todos estos años, las medidas que hemos estado aplicando
en el periodo especial, las que aplicamos cuando tuvimos que enfrentar la situación de desabastecimiento de combustible, las que fuimos incorporando después en todos esos procesos y todas las medidas que hemos estado aplicando en medio de la pandemia. Entre las áreas claves a concentrar los esfuerzos está la producción de alimentos, el turismo, la agroindustria azucarera, la construcción y la inversión extranjera. Por ejemplo, un sector estratégico definido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país es la producción de alimentos. Es la producción de alimentos. Y en medio de esta crisis nos está diciendo que para enfrentar la crisis tenemos que potenciar la producción de alimentos, para quitarnos importaciones, para ser más soberanos desde el punto de vista de producción de alimentos. Ahora, la agricultura, entre otras cosas, ¿qué necesita? Necesita sistema de riego. Nuestra industria nacional tiene que decir con las fábricas que tiene en cuáles puede producir sistemas de riego. ¿Qué financiamientos se necesitan? ¿De dónde los vamos a sacar? Y la industria nacional se tiene que poner en función de producir ese riego. Para nosotros no tener que importar tanto riego e importar materias primas para desarrollar los sistemas de riego. La producción de alimentos necesita fertilizantes y tenemos 3 fábricas de fertilizantes. La producción nacional tiene entonces, la industria nacional, que producir los fertilizantes que necesita la agricultura. Si no tiene capacidad para todo lo que necesita, gradualmente tendrá que ir incluyendo los planes. ¿Cómo vamos perfeccionando eso? Y a lo mejor no se hacen otras cosas, pero lo que sí no se puede dejar de hacer es lo que la industria nacional tiene que aportar a la agricultura, que es un sector priorizado y que nos decide en estos momentos. Y aplicando todos los conceptos que hemos dicho, cómo exportamos más, cómo producimos más nacionalmente y cómo importamos menos, y que fundamentalmente lo que importemos sean materias primas para asegurar los procesos. El primer ministro Manuel Marrero Cruz se refirió a algunas acciones que deben adoptarse en el país posterior a la COVID-19. El día que digamos vamos a restituir, vamos a abrir el transporte público, ese día no es abrir ya por las guaguas y se llenaron las guaguas como antes. En una primera etapa, en un primer momento, vamos a abrir, tal vez no sea la totalidad, sea parcialmente, se abrirá con un distanciamiento físico dentro de los ómnibus y así una cantidad de actividad. El propio turismo, estamos pensando en abrir, a partir del momento que se decida. Vaya solo para el mercado interno, pero no será abrir el hotel como si nada hubiese pasado. Una determinada cantidad de ocupación limitada, los restaurantes guardando un distanciamiento, tal vez la discoteca no abra porque realmente no garantiza un aislamiento físico, y así es la evaluación de cada una de las actividades que se irán abriendo, pero no igual que antes. Y cuando abramos el aeropuerto, por lo menos durante un tiempo, no será igual que antes. Habrá que tomar un grupo de decisiones, tomarle la temperatura al 100% de la gente. Si habrá un protocolo específico que nos permita garantizar eso. Igual que los hoteles, cuando empiecen los primeros turistas, tomar temperatura, un grupo de medidas que serán necesarios tomarse. Y bueno, se pasaría de un aislamiento social a determinado aislamiento físico, pero sobre todo tomando precauciones para evitar que ocurra nuevos procesos de contagio y de esta enfermedad. Díaz-Canel dijo que Cuba dará respuesta al desafío que impone la crisis mundial por la pandemia. Mientras el enemigo pierde su tiempo en intensificar campañas de descrédito contra la noble y solidaria obra revolucionaria, Cuba se enfrasca en salvar vidas y además en concretar una estrategia que dé respuesta al desafío de esta situación de crisis y que estimule las respuestas que necesitamos para impactar en el desarrollo económico y social del país. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó las orientaciones del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Decía general de Ejército, y cito: "Este es el problema estratégico principal que tenemos, al que hay que dedicarle todos nuestros esfuerzos. Hay que seguir trabajando en estos temas, montarnos en este tren y no bajarnos más. El ahorro es una tarea permanente que no se nos puede olvidar y que por lo tanto hay que estar como uno de los conceptos fundamentales de toda esta estrategia.
Este es el tema principal de cara al Congreso del partido. Es la tarea de la hora, que ya forma parte del Congreso, por lo tanto podemos estar diciendo que ya nosotros, trabajando de esta manera, estamos en Congreso. Y por último, general de ejército sentenciado. Lo que acordemos hay que cumplirlo. Ante los obstáculos, no detenernos. Y si es necesario modificar algún acuerdo por razones objetivas, se consulta al nivel correspondiente. Por lo tanto, hay que propiciar un debate amplio donde nos propongamos cambiar todo lo que tenga que ser cambiado y hay toda la decisión, toda la comprensión por parte de la dirección de nuestro país para hacerlo. Esta nueva etapa permitirá perfeccionar el trabajo de gobierno y trabajar en el plan de desarrollo económico y social del país para los próximos años. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.